Venid a mí todos los que estén cargados y cansados, que yo los haré descansar. Mateo 11:28, el Señor nos habla en su palabra, que si en algún momento te encuentras o nos encontramos angustiados, con preocupaciones, quizás con problemas, dice la palabra en Mateo 11:28, que nos acerquemos al Señor, que Él nos asegura a través de su palabra reposo, paz, tranquilidad en medio de nuestros problemas, angustias y preocupaciones. Hoy, primeramente, damos gracias al Señor y al Espíritu Santo por darnos la oportunidad de poder realizar este proyecto. Es un podcast en el cual vamos a compartir palabra del Señor, vamos a compartir y vamos a también nosotros aprender a través de lo que vamos a compartir y vamos a dialogar con nuestros invitados, con nuestros hermanos, con nuestros líderes, pastores, amigos, conocidos, personas que nos aporten el crecimiento espiritualmente de la palabra del Señor. Hoy tenemos nuestro primer invitado, nuestro hermano Tiago, un hermano que a través de aunque sea joven, a su corta edad, he aprendido de él, he aprendido como persona, como cristiano, como siervo del Señor, he aprendido palabras del Señor a través de él y de su vida. Es una persona esforzada y valiente en el Señor, que sirva al Señor, que con su esfuerzo, con su dedicación y su empeño, honra al Señor. Y le doy gracias a Dios por su vida y su familia. Hoy vamos a compartir un tema muy importante, y es que nosotros actualmente estamos viviendo en un país distinto al país en que nacimos. Tiago nació en Argentina, yo nací en Colombia, países de Sudamérica que cuando vivíamos en otros países, nosotros evidenciábamos cómo el Espíritu Santo se podía mover en las iglesias, cómo el Espíritu Santo se podía, o cómo el Espíritu Santo se movía a través de las sanidades, a través de liberaciones de personas, a través de milagros. Podíamos ver estas personas y que nosotros podíamos ver que estas personas eran sanadas. Vamos a hablar sobre esas diferencias que hemos podido notar en el corto tiempo que hemos venido viviendo en España. Y hoy quiero preguntarle a Tiago las cosas que él pudo ver, aquellos milagros que él pudo evidenciar u observar cuando vivía en Argentina, no solamente en su iglesia donde se congregaba, sino también ya sea en la vida de familiares, amigos, vecinos u otras iglesias en el entorno, en la ciudad de Argentina donde vivía. Quiero que Tiago más que todo nos hable un poco sobre eso, ya que él vivió y estuvo un tiempo viviendo allá, nació en este país y, y quiero que él nos cuente de qué manera pudo ver obrar el Espíritu Santo cuando él vivía en Argentina. Tiago, bienvenido. Muchas gracias, Miguel. Primero que nada que me gustaría decir es que quisiera cumplir la mitad de las cosas que dijiste de mí. La verdad es que soy simplemente, me quiero considerar un siervo útil, un poco útil aunque sea. Y con respecto a tu pregunta de qué cosas pude ver yo en Argentina, hechas por Dios, digamos, ¿cómo pude ver a Dios en Argentina? Creo que la principal forma en la que yo vi a Dios fue a través del arrepentimiento. Tuvimos una conversación hace un par de meses, hace bastante tiempo, sobre el Espíritu Santo que nos redarguye, ¿no? Yo he visto gente que realmente ha sentido el peso de su pecado. Gente que ha entendido que su vida hasta ese momento no había tenido un significado, no había tenido un sentido claro. Y pude ver cómo han entendido que necesitaban a Dios para estar completos. Tiago, esto tú lo veías en tu país, ¿cierto? En Argentina. ¿De qué ciudad eres? Es un poco complicado, pero nací en Presidencia Roque Sáenz Peña. Pasé la mayor parte de mi vida, crecí en el sur del país, en Río Grande, en Tierra del Fuego. Y los últimos años que estuve en Argentina los pasé en La Plata, cerca de la capital. Y en la última ciudad que viviste, ¿pudiste ver o evidenciar milagros que el Espíritu Santo hacía en estas personas o en la vida de las personas que llegaban a la iglesia donde tú congregabas? Bueno, durante el último año fue donde menos me congregaba en iglesia porque no encontrábamos una buena, fue poco tiempo, entre muchas cosas.
Pero sí que he visto gente que a través de la oración de los hermanos, de los pastores, las visitas, ocurrieron milagros de sanidad, ocurrieron milagros de cosas impresionantes y tristemente la mayoría hoy por hoy no va a la iglesia. Wow, o sea que cuando vivías en Argentina, se puede decir que pudiste ver personas siendo sanadas a través del Espíritu Santo, Totalmente. liberadas de espíritus, y que bueno, lamentablemente estas personas en parte fueron un poco desagradecidas con el favor de Dios porque recibieron sanidad, recibieron liberación por un tiempo largo, determinado, se apartaron del Señor. Sí, señor. Ok, o sea que en Argentina pudiste ver la manifestación del Espíritu Santo, pero bueno, después que te fuiste de Argentina, eh, ¿viniste a España directamente o pasaste a otro país? No, no, vine a España directamente. Ok, o sea, ¿hace cuánto tiempo vives en este país? Yo estoy aquí hace 4 años, pues. Hace 4 años. Y hace 4 años, desde que estás aquí en España, ¿has podido ver lo que veías en Argentina, hablando espiritualmente? Sí y no. Dinos el sí. El sí es que sí, Dios, a ver, Dios se sigue moviendo, es Dios, ¿vale? Pero no se manifiesta de la misma forma. ¿De qué manera nos puedes explicar esto, por favor? Mira, si yo te tuviera que poner un ejemplo, te lo pongo así de esta manera. Dios aquí es muy probablemente que Dios también sane, o sea, Dios sana, Dios también te libera de espíritus. Pero no es, primero no es algo común, no es algo que hoy por hoy se vea tanto en las iglesias. Y no, Dios sigue haciéndolo, pero la gente no lo ve de la misma manera. La gente hoy lo ve como algo normal aquí, quizás. Está bien. Dios te promete a ti, Miguel, hagamos de cuenta que tú tienes un problema de salud. Dios te promete a ti sanidad. Tú hoy estás enfermo, ¿vale? Vas al médico y te dice que estás enfermo. Oramos por ti, el pastor ora por ti, tú te sanas. Y Dios te dice, ve que estás sano. Y tú al día siguiente vas al médico y el médico te dice que estás sano. ¿Tú dirías que fue un milagro? Pues normalmente no, diría que no, porque el médico me dijo que estaba sano, ¿no? Claro. Tú dirías, bueno, pues me habré curado. Yo creo que también ese es otro problema. No entendemos cuándo viene de Dios. No dimensionamos. No vemos la mano de Dios en medio de las cosas. Y sí noto que, como te mencionaba hoy, que como que la iglesia aquí en España es más fría. No se cuentan esos testimonios de milagros de Dios restaurando vidas, Dios transformando cosas, Dios cambiando, porque no le dejamos simplemente. Pero Tiago, bueno, tú me decías que en Argentina pudiste ver personas sanadas, personas liberadas. A lo que quiero llegar es, ¿has podido ver eso mismo? ¿Tú lo has visto? ¿O alguien te ha dicho, mira, Tiago, yo vi esto, yo hice esto, el Señor hizo esto, el Espíritu Santo hizo esto en esta persona? ¿Lo has visto, lo has vivido en estos 4 años que has estado en este país? Quizás he visto algo así, pero no es ni con la misma frecuencia, ni con la misma emoción, podríamos decir, con la misma intensidad que lo habré visto en otros tiempos en Argentina. Se puede decir que la iglesia o las iglesias aquí en España son un poco más frías. No, no, total, eso sin discusión, sin lugar a dudas. La iglesia de Europa en general, hablaría yo en general, es una iglesia más fría. Yo no sé si se debe a el estilo de vida, a las costumbres como hablábamos hoy, o a qué, pero hay una realidad y es innegable. Las iglesias en España son más frías. ¿Y sabes qué es lo curioso? Que las iglesias frías son de los mismos latinos, los mismos que vivimos esas cosas, ese fuego del Espíritu Santo en nuestro país, aquí nos enfriamos. Wow. ¿Y por qué crees o a qué se debe de que estas personas que están liderando iglesias cristianas son latinos que vienen a liderar o a abrir iglesias acá en países como España, cristianas? ¿Por qué, a qué se debe ese enfriamiento? La verdad no te sabría decir yo, pero bajo mi punto de vista puede ser por varios motivos. Primero, perder el foco. Perdés el foco en qué es lo que viniste a hacer, qué perseguís, qué buscas, a quién buscas. Segundo,
estás más preocupado por mantener un ritual, por hacerlo de una forma, que realmente buscar a Dios y todo lo que Él te pueda dar. Y por último, es que simplemente no te interesa. Seamos realistas. Seguís viniendo a la iglesia, seguís buscando a Dios, pero no te interesa. No tenés ese hambre, ese anhelo, esa pasión, el fuego, el Espíritu Santo, vamos. Wow, la verdad que es un poco triste, pero es una realidad lo que hoy se está viviendo, Sí, sí. que cómo es posible de que en una ciudad donde vivimos hoy en día, aproximadamente un promedio de 700.000 habitantes, con apenas 40 iglesias como en promedio, donde esas 40, sacando un mínimo, un máximo, 10 o 15, son las que realmente cumplen la palabra del Señor. O sea que hoy en día la palabra o el mismo ser humano se ha encargado de distorsionar o de destruir o querer dañar el diseño del Señor. Eh, yo creo y considero de que debemos retomar eh, la senda antigua. Hemos sido muy liberales o líderes se han querido contagiar de otras iglesias, llamadas iglesias o creídas que son eh, diseño del Espíritu Santo, pero a través de esto, de las costumbres, que muchas veces se dañan a través de las costumbres, de que la cultura de Europa o la cultura española han dejado de contaminarse por la cultura por querer agradar a la sociedad, a la humanidad, no sabiendo de que debemos de cumplir primeramente lo que el Señor nos enseña en su palabra, que vendrán muchos en mi nombre, pero no debemos de creer. Pero ¿de qué manera nosotros, Tiago, o de qué manera nosotros podemos enseñarle o compartir a las personas cómo poder identificar cuándo esta iglesia o cuándo esta iglesia viene o no viene del Señor? Mira, te respondo primero tu pregunta y luego te comento un par de cosas que me ha gustado mucho de lo que me habéis dicho. ¿Cómo identificamos si viene el Señor o no? Sabemos que, y esto está muy mal usado hoy en día en las iglesias, Dios es uno solo, ¿no? Amén. Dios es uno en el día a día, en su plenitud, allí en los cielos, aquí en la tierra, hace 1000 años, hoy. Por lo tanto, Él es lo mismo, su palabra es igual y ninguna de las dos cosas cambia. Lo primero es contrastarlo con la palabra. Si tú eres un cristiano, sabes de la palabra y eres conocedor de las escrituras, tú no puedes decidir en nada que vaya en contra de estas mismas. Sean costumbres, sean dichos, sea lo que sea. ¿Ok? Y si tú vas a otro lugar y ves que lo que allí se habla, se enseña o se predica, no va acorde con tu mismo Dios, con el mismo Dios que tú conoces, no deberías o quizá no te conviene entrar a ese lugar. Y los dos puntos que te mencionaba que me gustaba que habías dicho es retomar la senda. Es algo que yo personalmente vengo meditando hace mucho tiempo y es ¿qué hacía la iglesia de antes más viva? Tenemos historias de estos predicadores que decimos, wow, ¿cómo pudieron hacer esto? Eran hombres y mujeres mortales igual que nosotros, pero tenían una iglesia detrás. Esta iglesia tenía una misión que hoy por hoy se ha ido diluyendo muchísimo. Dos palabras o tres. Es una frase más que cortita pero que define a la iglesia. Conocer a Dios y hacerlo conocido. Mira Miguel, te hago una pregunta. ¿Qué iglesia conoces que cumpla las dos partes de esta frase? No tienes que decir un nombre, pero dime, ¿conoces alguna que cumpla en su totalidad? Hoy por hoy las iglesias o no conocen del todo a Dios o no cumplen con la gran comisión. Puedo decir que ninguna cumple en este momento con ese requisito. Tú me decías, ¿por qué no vemos las cosas que veíamos antes? Porque no estamos conociendo a Dios. Simple y sencillamente no lo conocemos. Es un tema que se comparte y se está hablando en estos momentos sobre, no es hablar negativamente en el país que estamos viviendo en estos momentos, sobre que aquí no sentimos nada o no se vive el Espíritu Santo, no se aviva el Espíritu Santo, el fuego de su Espíritu, sino más que todo es un llamado
a Sí, que Señor. como siervos del Señor, de que si en algún momento Dios ha permitido traerte de tu país a un país de estos, donde la palabra está escaseando, no lo veamos como algo negativo, sino como una tierra de oportunidades para ganar almas para el Señor, para llevar almas para el Señor. De que es un tiempo en donde tenemos que reflexionar y meditar, y que este mensaje que hoy estamos compartiendo nos lleve primeramente al arrepentimiento. ¿A qué estamos haciendo mal? Como que hay cosas que debo mejorar y debo apartarme para que el Espíritu Santo llegue a mi vida y así poder ser usado del Señor. La tarea que el Señor nos encomendó fue ir y predicar el Evangelio a todas las naciones, hermano. Entonces, gracias, Tiago, por tu aporte. Le damos gracias al Señor. Y bueno, Dios los bendiga enormemente.